Imaginemos que estamos de turno en el hospital. El cambio de turno es más o menos a las 8 de la mañana. Y estamos pues 7:30 de la mañana, estamos terminando nuestro turno en trauma shock. Hemos tenido 15 ingresos, 3 pacientes que han hecho paro y los hemos reanimado, 5 intubaciones conectando al ventilador mecánico. Tengo que poner 6 catéteres, hemos tenido que hacer 15 notas de ingreso, hemos congestionado todo el hospital. Y pues aparte nuestro residente acá está de descanso médico. Ahora ya no es COVID, pero igualito les dan descanso. Entonces terminamos la guardia así, muertos de cansancio. Sin embargo, a las 7:45 nuestros amigos de SAMU traen, traen un paciente, un varón de 56 años, traído por la esposa con un dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos. Antecedentes: niega alergias, prefiere ingesta regular de alcohol y tiene antecedente de litiasis vesicular que dice que no se ha operado pues porque no, en la pandemia no le dio tiempo para operarse. Entonces, al examen, pues, lo monitorizamos, llega con 80-40 de presión, una frecuencia cardíaca en 125, una frecuencia respiratoria en 28, una saturación en 92, un Glasgow 14 de 15, y cuando empezamos a evaluar rápidamente, encontramos en el abdomen un dolor difuso, abolición completa de los ruidos hidroaéreos y un Murphy positivo. Ahora, obviamente, la evolución no va a ser tan rápida, ¿no? Pero lo descubrimos, es un caso hipotético, lo descubrimos y encontramos este moretón cerca del hombro. ¿Ah? Entonces, nos ponemos a pensar, está chocado, está encefalopático, está desaturando y refiere a alcohol y litiasis vesicular. Entonces, dentro de nuestra gama de evaluación del abdomen, el abdomen agudo, médico, quirúrgico, empezamos a discernir, vamos desde lo más grave, que podría ser un infarto, por eso está chocado, pero esta mancha morada cerca del ombligo nos llama mucho la atención. Entonces empezamos a solicitar exámenes, empezamos primero a estabilizar al paciente, si es que requiere ventilación mecánica, le damos ventilación mecánica, fluidoterapia para estabilizar la presión, si es que no mejora, inotrópicos, vasopresores, monitorizamos la diuresis, vemos si es que mejora o no la encefalopatía, porque puede ser que está haciendo hipoglicemia, no lo sabemos. Consultamos cuándo ha sido la última vez que ha comido o que ha tenido un ingesta de licor. Existe una variedad, pero este signo es muy cardinal. Entonces le pedimos una tomografía y ¡pum!, encontramos esto. Lo que vemos acá es una tomografía de abdomen simple, de abdomen con contraste. Esta parte, bueno, riñones, hígado, vesícula, y hacia acá, toda esta parte es el páncreas. Esta cosa que ven acá, ¿no? Más oscura, más opaca, menos densa, es una colección peripancreática. Entonces, por lo tanto, estaríamos hablando de una pancreatitis severa debido a la implicancia hemodinámica del paciente, que se podría catalogar como un Baltasar D. ¿Por qué? Pues eso ya lo iremos revisando conforme vayamos avanzando, ¿no? Entonces, de eso se trata el tema de ahora, ¿no? Es la actualización en manejo de la pancreatitis aguda. Yo soy el doctor André Ponce, médico emergenciólogo, y muy agradecido por su presencia el día. Lo que vemos acá en la primera diapositiva, vemos pues igual una tomografía de abdomen con contraste, un páncreas pequeño, ¿no? Un poco liso por algunas partes, pero rugoso y como una forma habitual, ¿no? Este se podría catalogar como un Baltasar A, ¿no? Lo que le dicen un páncreas normal. Hacia acá abajo vemos que acá en vez de haber un páncreas hay un hueco. Este hueco indica que hay aire y este aire indica gravedad en el paciente. Entonces acá ya hay necrosis, el páncreas se ha perforado, incluso como indica acá la flechita, hay aire cerca de la vesícula o dentro de la vesícula, lo que indica pues otra colección adicional, lo que le daría pues, una gravedad tremenda a este caso. Se cataloga como Baltasar E, el cual pues tiene una alta tasa de mortalidad, como lo vamos a ir revisando. Entonces,
En líneas generales, a nivel mundial, pues la pancreatitis ha sido y siempre va a ser pues una enfermedad que dentro de lo que son los dolores abdominales va a tener una gran casuística en complicación. Sus causas más frecuentes, pues las tenemos acá en la pantalla, las tres primeras: litiasis vesicular, ingesta de alcohol, y dentro de las dislipidemias, porque no es en sí la obesidad, no son las dislipidemias, estamos hablando de la hipertrigliceridemia con valores de más de 1000. Estas son las tres causas más frecuentes. Y a esto es a lo que nosotros tenemos que ir dirigido nuestro tratamiento. Entonces, el alcohol es una causa corregible, la dislipidemia, la hipertrigliceridemia, pues pueden ser factores metabólicos, factores nutricionales que sí, de todas maneras deben ser corregidos, pero la litiasis vesicular es un problema que de verdad se deja mucho de lado por el descuido de los pacientes, ¿no? Eso de que no me operé porque tuve que viajar, no me operé porque se enfermó mi hijito, mi mamá, mi perro, o sea, siempre se deja de lado. Y esto, a la larga, nos cobra una factura tremenda, que puede llegar incluso a comprometer la vida del paciente. ¿Sí? Entonces, esta enfermedad pues ya ha sido descrita hace muchos años, hace más de 500 años, bueno, casi 500, ¿no? En 1652, el médico holandés Nicolas Tulp fue el primero que describe una inflamación del páncreas que conlleva pues un dolor abdominal y un abdomen agudo, que al principio pensaban operarlo y muchas veces lo operaron y lamentablemente pues las personas que tenían esta pancreatitis fallecieron. Entonces, incluso cuentan los libros de historia que Atila el Bárbaro, después de una ingesta copiosa de comida, pues tuvo un cuadro de pancreatitis, el cual exterminó la vida de él, ¿no? Entonces, por definición, la enfermedad es una enfermedad inflamatoria del páncreas que puede causar una lesión local o puede empeorar esto y generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como vamos a ver ahora, e incluso puede llegar al fallo de un órgano, dos órganos o múltiples órganos debido a la respuesta inflamatoria tan severa que se genera. Entonces, dentro de la cantidad de pacientes que presentan pancreatitis, el 80% de los casos van a ser leves, el 20% van a ser graves, y de estos graves, el 50% tiene una posibilidad de fallecer. O sea, en sí el 10% de estos pacientes podrían fallecer por un evento de una pancreatitis. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Buscar cuál es la causa que ha originado esta pancreatitis, cuál es la patología de base. El paciente puede ser hipertenso, puede ser diabético, puede ser cirrótico, puede ser alcohólico, puede ser tabaco. El tabaco es considerado como uno de los factores reversibles en el cual ha denotado disminución de la tasa de incidencia al erradicar el hábito de fumar en los pacientes que sufren de pancreatitis. Entonces, pacientes renales, tenemos que valorar la medicación que toman. Entonces, todo esto tiene que ser evaluado en conjunto para el paciente. La gravedad, como vamos a ver ahora, las múltiples escalas que hay, desde la valoración clínica, la valoración laboratorial y la valoración imagenológica, para poder dar pues, un diagnóstico certero. El pronóstico del paciente debido a la valoración con todas estas escalas y las posibles complicaciones que pueda presentar durante este evento. Esto debe hacerse lo antes posible, siendo llevado al hospital. Esta es la torre de emergencia del Hospital Almenara, donde laboramos, donde debemos dar un manejo adecuado y oportuno. O sea, no es que, es un paciente con una pancreatitis, ya déjalo ahí, se queja mucho, ponle un metamizol. No, el manejo es un paciente delicado, tiene que ser valorado como tal y tiene que ser un manejo multidisciplinario. Porque si no, lamentablemente, pues el paciente no va a salir. Más o menos se cree que tenemos entre 13 y 45 pacientes por cada 100.000 habitantes. La gravedad, como ya lo dijimos, más o menos leves, un 60%, moderadamente graves, según la última clasificación, 30%, y graves completamente 10%. Su mortalidad global puede variar de 3 a 6, pero
puede llegar hasta el 30% si esta pancreatitis se asocia a cuadros infecciosos. Entonces, sí pueden ser mortales y en muchos casos de verdad catastróficos, ¿no? La aplicación práctica de los criterios universales nos ayuda a mantener una estandarización de la valoración integral del paciente. Entonces, si nosotros tenemos una forma de evaluar, o sea, tenemos una escala, digamos, en el hospital donde trabajen, todo paciente con pancreatitis se va a valorar con un score de Apache cada 24 horas desde el ingreso. Entonces, ese trabajo consensuado y organizado que puedan plantearle a estos pacientes va a mejorar la sobrevida y el pronóstico de vida de todos ellos. Igual, el manejo en la reanimación con fluidos y el rol de la nutrición precoz va a mejorar la sobrevida de estos pacientes. Entonces, cuanto más rápido solucionemos la hipovolemia o el secuestro a un tercer espacio, mejoremos esa presión arterial, disminuyamos los valores de urea, mejoremos esta concentración del hematocrito, ¿no?, propia de un cuadro de deshidratación severa, esta sobrevida en el paciente va a mejorar. Entonces, mejora la estancia hospitalaria y disminuye la mortalidad en estos pacientes. Como ya lo dijimos en la etiología, los cálculos biliares más o menos en un 40%, más las mujeres que los varones. El consumo prolongado de alcohol, esto sí más en los varones que en las mujeres, más o menos nos da un 30% del total de casos. La hipertrigliceridemia, que en líneas generales no nos daría una estadística tan grande, porque nos daría entre 2 al 5%, pero esto podría empeorar dependiendo de los niveles y de las comorbilidades que pueda tener el paciente. Entonces, si tienes una hipertrigliceridemia mayor de 1000, esto puede ascender hasta el 20% de posibilidad de presentar una pancreatitis. Entonces, esto está relacionado sobre todo pues, al perfil lipídico de cada uno. Y ojo, de las hipertrigliceridemias no son todas. Como lo vemos aquí en el cuadro, son las, según la clasificación de Frederickson, la de tipo 1 asociada directamente a triglicéridos, la de tipo 4 también a triglicéridos exclusivamente, y la de tipo 5, que es triglicéridos con colesterol, son los tipos de dislipidemias más frecuentemente asociadas a pancreatitis. Digamos, con la etiología, como lo dijimos, el tabaquismo puede llegar desde un 20 hasta un 50% y es el único factor que se puede corregir, porque corregir y mejorar rápidamente el número de casos y la incidencia de estos pacientes. Fármacos, como lo vamos a ver, aquí están. Existen múltiples listas de fármacos, los cuales siempre hay que tener en cuenta. Los pacientes hipertensos que toman yecas pueden llegar haciendo pancreatitis, dolores abdominales, sin necesidad de haber ingerido licor o sin necesidad de tener litis vesicular, pero sí lo pueden presentar. Fármacos inmunomoduladores como la cetropina, la digoxina, los estrógenos para las mujeres, la furosemida para los pacientes cardíacos, la pentamidina, sulfonamidas, tetraciclina, ácido valproico, la mercaptopurina, melamina, y así hay una lista interminable de medicamentos. Por ende, tenemos que saber qué medicamento es el que ha estado tomando el paciente para hacer el discernir del cuadro clínico del mismo. La CEPRE, incluso post-procedimiento, podría presentar también cuadros de reagudización de la pancreatitis, sobre todo pues, por obstruir el conducto pancreático, ¿no? Es un mecanismo compartido con lo que es el páncreas diviso y también las disfunciones del esfínter, ¿no? Problemas autoinmunes, esto asociado, como lo vemos acá, la codificación del tripsinógeno catiónico, son enfermedades rarísimas, la serina potrásica proteasa inhibidora del calcium tipo 1, la quimiotripsina, el receptor sensible del calcio, el claudin 2, que son pues enfermedades metabólicas muy raras. El tramo abdominal penetrante, pero sobre todo en la región dorsal, que comprometa pues parte de la columna dorso-lumbar,
podría generar también cuadros de pancreatitis reactivas, ¿no? Cuadros de infecciones, también vemos acá la lista, esta puede ser mucho más larga, el citomegalovirus, el virus de la parotiditis, el Epstein-Barr virus, las infecciones por parásitos, Ascaris, Tenia, incluso el Coxsackie también ha sido relacionado a cuadros de pancreatitis aguda. La obesidad, más relacionado con los pacientes diabéticos, en un 2 a 3 veces más frecuente, y en los pacientes cirróticos duplica la tasa de mortalidad. Mutaciones y polimorfismos, y pues en lo que es la parte idiopática, recordemos en los pacientes ya adultos mayores también, pues las disfunciones propias del deterioro de todos los órganos y sistemas podría llevar también a la presentación de cuadros de pancreatitis sin antecedente de mayor importancia y los antecedentes que puedan tener estos pacientes. A ver. Bueno, dentro de lo que son las fases de la fisiopatología, son 4 fases importantes: la intracelular, la intracinar, la pancreática y la falla orgánica y disfunción multiorgánica. Como vemos acá, los 3 niveles, a ver si me dejan. Bueno, a nivel del conducto biliar, a nivel del acino y a nivel celular, vemos que acá, como primera causa, es la colelitiasis, ¿no? Es una causa que obstruye y que va a inflamar directamente a la célula. Entonces, la colelitiasis, la obstrucción de la ampolla, el alcoholismo crónico y las concentraciones ductales, pues puede ser por barro biliar, podría generar un edema intersticial, una alteración del flujo sanguíneo y por ende, pues esta trombosis generada o esta obstrucción del flujo sanguíneo regular genera isquemia, que a la larga llega a una lesión de las células acinales. O sea, de lo que empezó a nivel intracelular empieza ya a afectar al acino pancreático. Igual, hacia acá, el alcohol, los fármacos, los traumatismos, la isquemia o alguna infección viral podría generar la liberación de proenzimas intracelulares e hidrolasas lisosómicas. Por ende, se abrirían todas estas enzimas dentro de la célula, generando una activación de enzimas intracelulares o extracelulares que a la larga llegarían a generar una lesión de las células acinales. Todas llegarían a este mismo punto. Igual, una lesión metabólica podría ser pues algún fármaco, alguna exposición y a algún medicamento no regular, el consumo de alcohol, el consumo del tabaco, una obstrucción de los conductos, puede ser por barro biliar, generaría también la salida de proenzimas hacia el compartimento lisosómico y por ende también libera todas las enzimas, generando pues una alteración intracelular y a la larga la activación intracelular de las enzimas que llegaría los 3 a la lesión de las células acinales. Estas células acinares generan enzimas activadas dentro de la misma célula y por ende generaría lesiones con edema, inflamación intersticial, proteólisis por las proteasas que han sido liberadas, habría lipólisis por las lipasas y fosfolipasas liberadas y además la elastasa que va a consumir todo lo que es el colágeno generaría pues alteración de los vasos sanguíneos generando una hemorragia difusa en la parte pancreática. Todo esto generaría la pancreatitis, que siendo una infección localizada podría liberar interleuquinas 6, 8 y 10 con el factor de necrosis tumoral al torrente sanguíneo y eso conllevaría pues una falla orgánica en cualquier órgano o sistema y si es que esto no es corregido de forma oportuna, conllevaría pues a la disfunción multiorgánica y la muerte del paciente. Entonces, para el diagnóstico debemos tener 2 o más de los siguientes requisitos: la clínica, el laboratorio y las imágenes. Si tenemos 2 de los 3, el diagnóstico está hecho. El dolor abdominal es característico, ¿no? Es un dolor opresivo, muchas veces en faja o en cinturón. Puede empezar a nivel de epigastrio, puede empezar a nivel de hipogastrio, pero a la larga pues el dolor llega a comprometer pues, como una faja para el paciente.
¿no? Muchas veces asociado a náuseas, vómitos, algunas veces a diarrea, algunas veces a hipotimia, pero esto pues es asociado al dolor tan intenso que pueda presentar. De los exámenes de laboratorio, pues en sí es hacer un mapeo completo, sérico y urinario. Sin embargo, el confirmatorio es la amilasa y la lipasa. De los dos, de la amilasa y la lipasa, mucho más sensible y específico la lipasa, puesto que son muy pocos los órganos, aparte del páncreas, lo pueden generar. Y esto pues se modificó en las últimas revisiones y ahora pues se habla de 3 veces su valor normal, ¿no? Para cualquiera de los dos. En las imágenes de abdomen, siempre una ecografía que podría valorar pues, la presencia de litiasis, la presencia de dilataciones del colédoco, o incluso también la presencia pues, de inflamaciones en el páncreas. Pero esto ya es corroborado por la tomografía o si es que se dispusiera de la resonancia magnética. Como lo vemos acá, el dolor abdominal, ya lo dijimos, superior izquierdo, periumbilical o epigastrio, el signo de Cullen, como lo vemos acá, ¿no? Periumbilical y el signo de Gray-Turner, ambos flancos. Ahora, estos signos no se van a presentar de forma inmediata, ¿no? Estos signos ya son de procesos graves evolutivos. Este cuadro, estas lesiones no las van a ver al momento del ingreso, salvo que el paciente pues tenga más de 72 horas o de 5 días ya de enfermedad, pues puede llegar con esto, ¿no? Si es que el paciente está vivo todavía, pues indica un cuadro de extrema gravedad. Es importante tener en cuenta los antecedentes debido a que tenemos que valorar todas las posibles comorbilidades en estos pacientes para poder dar un diagnóstico. En la parte de laboratorio, como lo dijimos, es una valoración completa y sistemática del paciente. O sea, tenemos que hacer un barrido de todo. Hemograma completo, en la bioquímica, el perfil renal, el perfil hepático, el perfil lipídico, la amilasa, la lipasa, como lo mencionamos, la lipasa por eso está resaltado, mucho más sensible, la deshidrogenasa láctica, los electrolitos. De los electrolitos, calcio, magnesio, ¿no? Y si es que es alcohólico, fósforo y obviamente sodio, potasio, cloro, ¿no? Que son basales. El urianálisis también, de todas maneras, la proteína se reactiva, una gasometría y si se dispone en los laboratorios del dosaje de interleuquina 6 y 8. Los cuadros que vemos hacia su mano derecha son las otras causas de la elevación de la amilasa en la parte superior y hacia abajo otras causas de aumento de la lipasa. Entonces, vemos que la elevación de la amilasa puede ser dada por múltiples otras causas. Bueno, aparte de la pancreatitis, un pseudoquiste pancreático, un absceso pancreático, un cáncer de páncreas, una litiasis pancreática, traumatismos posterior a CEPRE, hepatitis, cirrosis, colangitis, úlcera péptica, obstrucción intestinal, isquemia intestinal, perforación de víscera hueca, cáncer de ovario, salpingitis. Vean, múltiples causas. Esta la infección por HIV te puede elevar la amilasa. Una parotiditis también, el alcoholismo también, fármacos opiáceos también, una neumonía también. Entonces, no es específico de una sola enfermedad. Y los incrementos de la lipasa, como vemos acá, obviamente la pancreatitis, pero esto sí está más relacionado ya a lo que es el páncreas, cáncer de páncreas, una litiasis pancreática, una afección de las vías biliares, una ruptura de aneurisma o disección de la aorta, pero pues la clínica es completamente diferente, ¿no? Siempre el paciente refiere un dolor tipo puñalada en la espalda para pues la disección de aorta, si es torácica. Nefrolitiasis, obstrucción intestinal, peritonitis, ¿no? Insuficiencia renal grave, quimioterapia, radioterapia, pues, pero de todas maneras siempre hay que tener los diagnósticos diferenciales. Y en la parte de lo que son imágenes, la ecografía abdominal, como lo mencionamos, pues es necesaria para poder tener un basal en el paciente, ¿no? Nos ayuda a determinar si es que hay alguna patología biliar
pero pues puede estar limitada por la presencia de aire en el intestino, lo que puede generar dificultad en la visualización de las estructuras más profundas de la coledocolitiasis, pues porque necesariamente se necesita visualizar el grosor del cuerpo. Y no nos sirve para dar un pronóstico en la evolución del paciente. En lo que es la tomografía, lo que vemos a su mano derecha es el score de Baltasar-Ramson, que nos va a dar la predicción y pronóstico de severidad, y habitualmente se tienen que tomar entre las 72 y 96 horas de iniciado el cuadro de pancreatitis. Esto nos va a dar mayor sensibilidad y especificidad en poder medir la extensión del compromiso del páncreas. Ahora, la parte superior, que se divide en A, B, C, D, E. Bueno, el A, que es el páncreas normal, una puntuación de 0. El B es el aumento del tamaño focal o difuso, lo vamos a ver en imágenes. C, páncreas anormal con inflamación peripancreática. D, una colección intra o peripancreática. Y el E, 2 o más colecciones intra o peripancreáticas, ¿no? Todos estos con una puntuación. ¿Qué es lo que hacemos? Aparte de eso, podemos hacer el porcentaje de la necrosis del páncreas. Si tenemos pues un compromiso de menos del 30% del páncreas de necrosis, 2 puntos, entre 30 y 50, 4 puntos, y más de 50, 6 puntos. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos. Si, por ejemplo, nuestro paciente tenía una colección intrapancreática, 3 puntos. Si tenía una necrosis de menos del 30%, serían 5 puntos. Y nos vamos acá a nuestra tablita inferior, que si dice de 0 a 3, su morbimortalidad es muy baja. Pero si pasa de 7, tiene una morbilidad, su posibilidad de complicaciones muy alta, y una mortalidad no tan alta, pero sí este paciente va a generar muchos recursos hospitalarios, una larga estancia hospitalaria, un manejo en UCI, y tal vez pues nutrición parenteral o nutrición enteral por mucho tiempo. Entonces, eso es lo que nos da nuestra proyección, siendo esta suma del score de Baltasar con la escala tomográfica para generar una mejor valoración de la predicción y pronóstico de la severidad de la pancreatitis. La resonancia magnética nuclear es útil en casos de hipersensibilidad al medio de contraste y muestra ventajas sobre la tomografía para evaluar el conducto pancreático principal y la presencia de colecciones. Recordemos que los cortes son mucho más pequeños en la resonancia magnética, es 1 milímetro, lo cual nos puede, pues, hasta de 0.5, 0.1 milímetros, lo cual nos puede dar una precisión mucho mayor en la resonancia magnética. La CEPRE se utiliza en casos de coledocolitiasis y es similar a la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Método no invasivo que felizmente no requiere galodín, eso también se podría usar para los pacientes que son alérgicos al contraste. Lo que vemos acá, a ver, lo que dice figura 1 es un páncreas normal. Vean la forma, ¿no? Es como un gusanito. No tienen hacia alrededor, completamente negro y una forma regular. Un Baltasar B, ya el páncreas ha aumentado de tamaño, no se evidencia en colecciones, pero tiene un tamaño aumentado de forma difusa e irregular, ¿no? Ya no tiene esta forma pequeña y muy bien definida. Acá ya se vuelve un poco irregular, no se puede distinguir bien sus contornos. Acá, Baltasar C ya es completamente anormal, lo vemos acá más pequeño y pues como si fuera un cerebrito, como un sacabocados, ¿no? Esto con inflamación pancreática. Vemos acá cómo era acá negrito, cómo era acá negrito, y acá vemos que la grasa pancreática se torna un poco más plomo. Esto es una inflamación peripancreática con un páncreas irregular y con puntos de necrosis, un Baltasar C. Acá sí ya vemos la colección es completamente notoria, es una colección pancreática, lo que se consideraría como un Baltasar D, ¿no? Y acá sí ya pues el páncreas es completamente licuado, ¿no? Vemos acá aire, una colección acá, hay líquido libre, periesplénico, perihepático, ¿no? Entonces esto se cataloga como un Baltasar D con burbujas de aire por fuera del páncreas y en toda la cavidad.
Entonces, según la última clasificación de Atlanta, lo divide en tipos y en fases. De los que son tipos, hablamos de la pancreatitis intersticial edematosa, que más o menos se va a presentar entre un 80 y un 90% de los casos. Habitualmente se resuelve en menos de una semana y es uno de los menos severos, de los cuadros menos severos, ¿no? Es una inflamación del páncreas y apenas del tejido peripancreático, no presenta tejido necrótico a diferencia del otro tipo. Y pues en los criterios en la tomografía contrastada, pues la captación del contraste del parénquima pancreático es completa, sin ninguna irregularidad, sin ninguna lesión en saco abocado y una ausencia de hallazgos de necrosis peripancreática. A diferencia de la pancreatitis necrotizante, que es la forma más agresiva, ¿no?, que se complica más, está ya asociado pues una necrosis pancreática y peripancreática y pues se ve la ausencia de captación del contraste en el parénquima pancreático y hay hallazgos de necrosis peripancreática que pueden ser muy variables desde menos del 30 hasta casi el 100% del páncreas con aire libre en el abdomen. Y las fases son dos fases, la fase temprana y la fase tardía. La fase temprana se remite entre la primera y la, como lo vemos acá, por el CIRS, ¿no? Recordemos, la fisiopatología primero se activaron las enzimas intracelulares. Esto generó una lisis de la célula, se autodigirió, y esto generó que afectara el acino. El acino generó una inflamación completa del páncreas y el páncreas, al tener una irrigación muy rica, genera la liberación de citocinas en todo el cuerpo, interleuquinas 6 o 8 días. Entonces, esto va a generar una reacción inflamatoria sistémica, lo que es el CIRS. Y si no se controla de forma adecuada, termina en una falla orgánica. Si es transitoria, resuelve en 48 horas, pero si es persistente, puede fallecer el paciente cuando esta no se corrige pasadas los 2 días. Esta es la fase temprana. Pasados los 7 a 14 días, hablamos ya de la fase tardía, que pueden pasar semanas o meses. Y aquí es donde aparecen los signos sistémicos de inflamación, ¿no? Persisten los signos de inflamación sistémica. Aquí es donde empiezan a presentarse las complicaciones locales, ¿no? Los abscesos, los pseudoquistes, ¿no? Y puede generar, pues, el fallecimiento del paciente debido a que la falla orgánica puede mantenerse persistente. El CIRS va a generar un síndrome de respuesta inflamatoria compensada, pero a la larga podría descompensarse debido a que toda esa alteración podría generar un caldo de cultivo y generar infecciones en el páncreas que empeorarían el pronóstico de vida del paciente. Y los grados de severidad. Para definirla y estratificarla, ¿por qué necesitamos estratificar la pancreatitis? Porque vamos a identificar a los pacientes potencialmente graves que requieran tratamiento agresivo al ingreso. O sea, si vemos el paciente, el caso con el que empezamos, es un paciente crítico. Es un paciente que, a pesar de que es una pancreatitis, está en shock, está taquicárdico, está taquipneico, está encefalopático. Entonces, este paciente tiene que ser tratado de forma inmediata. Tenemos que corregir rápidamente la volemia, tenemos que mejorar su depuración del BUN. Tenemos que estabilizar al paciente y monitorizar también la diuresis. Entonces, si mejoramos eso en las primeras 24 o hasta 12 horas, la sobrevida de ese paciente va a ser mucho mejor. Identificar a los pacientes que meritan referirse para la atención especializada. Ojo, los pacientes con pancreatitis moderadamente severas o pacientes con pancreatitis severas deben ser tratados en unidades críticas. No son para que estén en una unidad, en una camilla, en una silla de ruedas. No. Tienen que estar en su UCI, tienen que estar en su UCE, para el monitoreo continuo, para el balance hídrico estricto por horas, control seriado de presiones, el control de glicemias, ¿no? El control de urea, creatinina, para poder hacer un manejo adecuado. Y no solamente es, pues, ya, lo dejo el médico intensivista, lo dejo el emergenciólogo, no. Esto lo tiene que ver el gastroenterólogo, esto lo tiene que ver el cirujano, con la posibilidad, si disponen, al radiólogo intervencionista. O sea, todo es un equipo. El equipo de nutrición también tiene que ver en qué momento ya empezamos la nutrición, porque cuanto más precoz sea el inicio de
la dieta en estos pacientes, pues mejora también la sobrevivencia. Y estratificamos a los pacientes antes de la presencia de la falla orgánica persistente y con complicaciones. Entonces, si vemos que el paciente está en shock y dejamos que siga en shock, este paciente va a fallecer. Pero si vemos que está en shock y de inmediato tomamos las medidas correctivas de mejorar la hidratación, de monitorizarlo, de pasarlo en una cama en UCI, de ponerle una sonda Foley y monitorizar la diuresis, la enfermera nos dice, no doctor, en las últimas 2 horas no ha orinado, entonces, ay caramba, algo está pasando, entonces tengo que mejorar la hidratación en estos pacientes, tengo que darle mayor líquido, o si es un paciente cardíaco, si es un paciente renal, tal vez ya no requiera más líquido, tal vez requiera vasopresores, porque el shock es así, una respuesta inflamatoria sistémica, el CIRS, nos puede llevar a estos cuadros tan severos. Entonces, para eso estratificamos los grados de severidad. Ya lo hemos hablado muchas veces, la pancreatitis leve es la ausencia de una falla orgánica y complicaciones focales o sistémicas. Se resuelve habitualmente en una semana y no requiere examen de desventajas. Es lo que refiere. ¿Por qué? Porque habitualmente estos pacientes pues, pueden irse de alta en días. Entonces, no es necesario que a toda pancreatitis lo estén pasando por tomografía. Las pancreatitis leves, sin disfunción de ningún órgano, desde que ingresaron, resolución rápida del dolor, con buena tolerancia oral, con aparición de ruidos hidroides de forma precoz, estos pacientes, según las guías del AGA, que es la Sociedad Americana de Gastroenterología, no es necesario tomarles una tomografía. Tal vez una ecografía sí, solamente para determinar el problema biliar. Su mortalidad es muy rara. La pancreatitis moderadamente grave, acá sí se va a presentar una falla orgánica transitoria. Habitualmente nos fijamos en 3. La presión, la saturación y la diuresis. O sea, si tiene un PAFI menor de 300, ya nos debe estar llamando la atención. Si está hipotenso, una PAM menor de 65, ya nos debe estar llamando la atención. Y se disminuye su flujo urinario a menos de 0.5 centímetros cúbicos por kilo por hora, ya nos debe estar llamando la atención a estos pacientes porque ya está empezando a hacer una disfunción de las 6 probables. Entonces, con una complicación local o sistémica, pueden resolverse en 48 horas sin intervención o con atención en 2 a 3 semanas. Por ende, mayor tiempo de estancia hospitalaria, mayor uso de recursos. Entonces, se trata de forma inmediata. Su mortalidad va a ser menor del 8%. Las pancreatitis graves, acá sí ya se presenta una falla orgánica persistente. Puede ser un solo órgano o pueden ser varios órganos y sistemas y con una más complicación local o sistémica. O sea, puede ser de que se infectó, se generó un pseudoquiste infectado, se generó un absceso, sigue con la colangitis, ¿no? O empezó una neumonía, hizo compromiso ventilatorio, es un distrés respiratorio y terminó en ventilación mecánica, puede pasar. O pues por la reacción inflamatoria sistémica puede ser un infarto miocardio, también está dentro de las posibilidades hacer un SIC. Entonces, todo eso puede conllevar a complicaciones adicionales y mortales para el paciente. Ocurre en la fase temprana o tardía, esto sí sin importancia, porque esto sí se tiene que corregir de forma inmediata y su mortalidad puede llegar hasta un 50%. Entonces, dentro de los scores de predicción de severidad y pronóstico, revisando toda la bibliografía, existen múltiples. Entonces, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿para qué nos sirve decir, ya, ¿qué score estás usando? Ya, pero aparte de eso, ¿qué estás usando? El Visa, el Marshall, no sé, el Bali, el Apache O, el Glasgow, el Samsung, infinidad que van a encontrar. La cosa es que ustedes lo sepan manejar y su equipo de trabajo lo valoren y lo aprendan, lo manejen de forma adecuada y lo hagan de forma correcta. La escala que ustedes deseen usar va a ser adecuada mientras ustedes estén comprometidos con el trabajo en equipo. Entonces determinamos a qué unidad va a ingresar a la UCI, si va a ingresar a hospitalización, si va a ingresar a la UCI, o si va a pasar a TOP y se va a ir, no lo sé, o una estancia corta y se retira. Decidir el inicio de la terapia, o sea, con qué vamos a empezar con hidratación full, vamos a empezar tal vez con dieta, ya se dio el dolor, vamos a empezar tal vez con opiáceos, eso depende de cómo lo vamos a manejar. O lo pasamos a la UCI para ventilarlo, no lo sé. Evaluar el riesgo de morbo y mortalidad porque estos pacientes pueden pasar, ¿no?
Entonces, siempre se tiene que hacer. Al ingreso, debemos usar una escala de valoración en estos pacientes y a las 48. La primera y más común es, bueno, primero es la valoración laboratorio, ¿no? Entonces, los parámetros clínicos hay que valorar, pues, la edad, mayores de 60 años, mayor precaución con ellos, los antecedentes hipertensos, diabéticos, renales, alcohólicos, fumadores. La obesidad, el índice de masa corporal mayor de 30 demostrado mayor tasa de mortalidad en estos pacientes, y el alcoholismo también, porque se asocia a mayor número de eventos de pancreatitis. En el laboratorio, la hemoconcentración y la azoemia son factores que tienen que ser corregidos lo antes posible, porque estos, si no se han corregido de forma adecuada en las primeras 24 horas, aumentan la tasa de mortalidad en esos pacientes. El PSR, que se mantenga mayor de 150 miligramos por litro, también es un factor de muy mal pronóstico, así como la elevación del dosaje de las interleuquinas 6, 8 y 10 también genera, pues, mucho desazón en los estudios debido a que aumenta la tasa de mortalidad. Nuevos marcadores, de activación de tripsina urinaria y el amiloide sérico A, que también son nuevos marcadores que también nos indican un mal pronóstico. Entonces, aumentan las complicaciones y muerte, y los tres primeros, hemoconcentración y azoemia, PCR, y las interleuquinas, predictor de pancreatitis aguda grave, y el péptido y el amiloide, predictor de severidad temprana. Entonces, sabemos complicaciones y muerte, edad, antecedentes, obesidad y alcoholismo. Predictor de pancreatitis aguda grave, hemoconcentración y azoemia, ¿no? PCR y las interleuquinas. Predictor de severidad temprana, péptido de activación de tripsina urinaria y el amiloide sérico. La amilasa y la lipasa, de verdad que no sirve solamente para el diagnóstico. De ahí no nos da ni pronóstico ni severidad. Entonces, el primero de todas las escalas, el SIRS. Ya lo conocemos, lo dejamos de usar un tiempo por el SOFA, en lo que era las campañas de Survive de sepsis, pero hemos vuelto con fuerza con el SIRS. Entonces, 2 o más criterios nos predicen la severidad al ingreso y a las 48 horas. Su mortalidad nos da una sensibilidad en 77 hasta 89 y una especificidad en 79 hasta 86. Pero, si al SIRS se asocia a una falla orgánica múltiple, se compromete más de 2 órganos o sistemas en su función, la mortalidad puede llegar hasta un 25%. En algunas revisiones puede llegar hasta 8%, pero pues lo que más nos llama la atención es hasta un 25%. ¿Cuáles son? La frecuencia cardíaca, más de 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria, más de 20, o pues una presión parcial de CO2 menos de 32, temperatura más de 38, menos de 36, los leucocitos más de 12.000, menos de 4.000 o más de 10% de abastamiento. El Apache, los sistemas de puntuación van a ser múltiples, con una revisión. Los criterios de Ramson, de Apache O, de Glasgow, de Valley Score, PANCE 3 Score, el BISAP, el HALPS, el POP, y en otros, el sistema de determinación de bases, el índice de severidad por TAC, la clasificación de Atlanta, el EPIC, que los vamos a ir revisando un poco más rápido. Este es los criterios de Ramson. Nos da una sensibilidad del 80%, habitualmente se hace el ingreso y antes de las 48 horas o a las 48 horas, son 11 criterios de evaluación, 5 al ingreso y 6 a las 48 horas, y nos da una valoración de una pancreatitis aguda grave que no tiene más de 3 puntos. Ojo, se subdivide en pancreatitis aguda no biliar y pancreatitis aguda biliar. Por ende, mientras nosotros no sepamos cuál es el origen, deberíamos hacer la valoración completa de ambos scores. El Apache, que es creo que una de las escalas más completas, tiene una sensibilidad del 95%. Esto nos da la posibilidad de hacerlo diario. Tiene 12 criterios para evaluación. Nos da así el mayor riesgo de muerte
cuando tiene más de 8 puntos, y de ahí se empieza a disparar a mayor cantidad de puntos, mayor posibilidad de fallecer el paciente. Y de lo que se habla del Apache O es porque se agrega el factor obesidad, ¿no? Esta tabla se la pueden encontrar en internet, y esto sí es lo que es el Apache O. Es lo mismo, nada más que por el índice de masa corporal está entre 26 y 30, se le aumenta un punto más, y si es más de 30, se le aumentan 2 puntos. No varían nada más, es lo único, es la única variación del Apache O. Los criterios de Glasgow modificado IMRE tienen una sensibilidad del 80% y se tiene que evaluar al ingreso y antes de las 48 horas, y nos da una valoración de una pancreatitis aguda grave cuando tiene 3 o más puntos. Sus criterios: los leucocitos más de 15.000, la glucosa más de 180, la urea más de 45, el calcio menos de 8, la presión parcial de oxígeno menos de 60, el TGO o el TGP mayor de 200, el DHL más de 600 y la albúmina menor de 3 puntos. El Valley Score nos da 4 criterios, ¿no? Lo que es el nivel del boom, ¿no? Que debe ser mayor de 25, si es que es mayor de 25 miligramos por decilitro, la edad, si es que es más de 65 años, el DHL mayor de 300 y el nivel de interleuquina 6 más de 300. Se valora al ingreso y a las 48 horas. Si tiene 3 puntos, su mortalidad es casi el 25%. Pero si tiene los 4 puntos, o sea, tiene un boom mayor de 25, más de 65 años, un DHL más de 300 y una interleuquina más de 6, de interleuquina 6 mayor de 300, su mortalidad va a ser más del 50%. Es relativamente más rápido que los otros, pero nos exige tener un laboratorio más completo. PANS 3 Score solamente tiene 3 criterios, que es el hematocrito mayor de 44, el índice de masa corporal mayor de 30 y la presencia de fusión pleural en la máquina de rayos X. Esto lo podrían usar rápidamente, ¿no? Aquí quien no tiene un laboratorio de hemograma, y el resto pues son cosas más sencillas, la placa y el índice de masa corporal, que lo pueden sacar. Es útil por eficacia, facilidad y rapidez, y también nos da una valoración de la pancreatitis severa cuando tiene los 3 puntos a favor. El VISA, mucho más popularizado, ¿no? Predice la severidad en las 24 horas de ingreso, ¿no? Ingresa el paciente, valoramos 5 criterios, que es el boom, si es que es más de 25, deterioro del estado mental. Recordemos que el VISA en sí es un acrónimo, ¿no? Boom, illness, que sería una alteración en la escala de coma de Glasgow menor de 15, la S de Sears, con todos sus criterios mencionados, la A es de edad, age, mayor de 60, y la P de pulmonar fusion, ¿no? De derrame pleural. Entonces, si tiene más de 2 puntos o se eleva en el transcurrir, puede llegar hasta elevar hasta 10 veces más la mortalidad en el paciente. El HAPS, que es el Harmless Acute Pancreatitis Score, nos da 5 valores, lo que es el rebote, ¿no? El abdomen peritoneal, la creatinina más de 2, y el hematocrito, que es para varones si es que es más de 43, o para mujeres más de 39.6. Identifica pacientes que no requieren el ingreso a UCI, ¿no? Cuando tienen menos puntaje. Probablemente no desarrollen una pancreatitis aguda grave en las siguientes 24 horas. A menor puntaje, mejor evolución en este caso. El POP Score, el Pancreatitis Outcome Prediction, nos da 6 parámetros para evaluar. Mayor sensibilidad que el Apache 2 y el Glasgow. La puntuación va de 0 a 40 y a mayor puntuación, mayor mortalidad. Valora edad, la presión arterial media, el PAFI, el pH arterial, la urea y el valor de calcio. El Determinant Base System, el sistema de determinación de bases, se asocia también a lo que es la clasificación revisada de Atlanta y la clasificación de Atlanta.
son los cambios radiológicos de las colecciones que puedan presentarse. Entonces, una pancreatitis aguda leve no va a presentar ninguna falla de ningún órgano o sistema, o no va a presentar pues ninguna necrosis pancreática. En la moderada pues tiene una colección estéril, una necrosis con o sin pues falla de algún órgano. La severa es ya una lesión, una necrosis pancreática infectada, o pues persistencia de un fallo de un órgano o sistema, y en la crítica pues es la infección necrótica de una lesión pancreática y la persistencia de un órgano o sistema de forma constante. El índice de severidad por TAC, ya lo revisamos, es el que mezcla la tabla de Baltasar con el porcentaje de necrosis glandular. De 0 a 3 indica un índice de severidad bajo, de 4 a 6 un índice de severidad medio, con complicaciones en un 35% y una mortalidad en el 6%, y de 7 a 10 puntos un índice de severidad alto, con complicaciones hasta en un 92% y una mortalidad en 17%. Como ya lo dijimos, suma el grado de Baltasar con el grado de necrosis, más de 5 nos indica que va a aumentar su estancia hospitalaria, y es 15 veces mayor posibilidad de complicaciones de morbimortalidad, ¿no? Y bueno, una sensibilidad del 87 y especificidad de hasta 1%. La clasificación de Atlanta es un sistema multifactorial de factores predictivos y de severidad. Se considera también, aparte de los que tenemos acá, al ingreso, que es la impresión clínica de la gravedad, índice de masa corporal mayor de 30, el derrame pleural, la radiografía de tórax, un Apache mayor de 8, a las 24 horas, igual la clínica, el Apache, ahora sí el Glasgow mayor de 3, la falla orgánica persistente y el PCR mayor de 150, y a las 48 horas, igual la clínica, el Glasgow, el PCR, y la falla orgánica persistente por 48 horas o la falla orgánica múltiple o progresiva. Se considera también, ya dentro de los últimos aportes, el incremento de las interleuquinas 1, 6, 8 y 10, la presencia de procalcitonina positiva para un cuadro infeccioso, y el beta receptor antagonista, que es un marcador inflamatorio muy específico también. La escala del EPIC, que es el Extra Pancreatic Inflammation of Computed Tomographic Score, es una valoración tomográfica, predice la ocurrencia temprana de falla orgánica y la estancia hospitalaria. Entonces, la efusión pleural, la citis, la inflamación retroperitoneal y la inflamación mesentérica son los ítems a valorar en la tomografía. No va a valorar la falla orgánica, pero sí te va a determinar si es que tiene un puntaje mayor de 4, que puede presentar una pancreatitis aguda severa. EPIC. Bueno, y como último, pues los criterios de Marshall modificados. Ahora, recordemos que Marshall nos va a dar pues disfunciones. Ahora, ¿cómo poder decirlo? Como un hermano mayor es el SOFA, debido a que el SOFA mantiene las 6 disfunciones, ¿no? El Marshall es una valoración mucho más rápida. Si recuerdan, cuando mencionamos sobre los órganos y sistemas que teníamos que tener en cuenta y que nos tenían que llamar la atención, era pues ya, perdón. Bueno, cataloga como sin falla orgánica la presión arterial, pero nos valora estos 3 órganos y sistemas que son muy importantes. La parte respiratoria, la parte renal y la parte cardiovascular. Ojo, el SOFA, que es un score mucho más completo, valora los otros 3 órganos y sistemas. El neurológico, el hematológico y el hepático. ¿Ya? Pero el más rápido que nos va a dar el fallo de órganos es el Marshall. Y sobre todo lo podemos usar en estos casos. Entonces, en resumen, criterios de severidad: la urea debe ser corregida en las primeras 24 horas. Pasado eso, no vas a reducir la mortalidad si no lo corregiste de un inicio. El hematocrito, recordemos, mayor de 44, nos puede indicar, si no lo corregimos, una necrosis pancreática.
PCR tomada a las 72 horas y se mantiene por encima de 150, esto indica severidad de todas formas. La procalcitonina nos va a indicar necrosis pancreática y infección sobreagregada. Lo podemos tomar a partir de las 72 horas. Y la amiloasa y la lipasa de verdad que no sirve para nada. Next. Entonces, en el tratamiento, el diagnóstico debemos ser precisos. O sea, decir, ya, esta es una pancreatitis moderadamente severa, o esta es una pancreatitis moderadamente severa, necrótica. El triaje debe ser apropiado. O sea, estos pacientes deben ser valorados desde que ingresan. ¿Por qué? Porque es un dolor típico. Así como el dolor de infarto, viene un dolor torácico, el paciente disneico, sudoroso, igual. Las pancreatitis son dolores, así como los cólicos renales, pues son dolores muy característicos. Entonces, tiene que ser direccionado de forma adecuada desde que entran al hospital. Los cuidados de soporte de alta calidad, ya lo dijimos, es un trabajo en equipo. No es que ya está con la emergenciólogo, ya que se quede, ya. No, tiene que estar el intensivista, tiene que estar el de nutrición, tiene que estar el cirujano, tiene que estar el gastroenterólogo. Es un trabajo en equipo. Monitoreo continuo, definitivamente estos pacientes con pancreatitis moderadamente severas o severas, pues tienen que pasar a unidades de monitoreo continuo. Tratamiento de las complicaciones, dependiendo de cómo se vayan presentando, infecciones, abscesos, hipertensión intraabdominal, tendrían que pasar pues a nutrición, a cirugía, a drenaje, dependiendo de lo que pueda pasar. Y la prevención de recaídas con los controles seriados o si no definiendo de una vez el cuadro antes de que se vaya de alta el paciente. Entonces, esto es más o menos lo que pasa, ¿no? Ingresa el paciente con su pancreatitis aguda, posibilidad de que genere una pancreatitis leve hasta un 80 o un 85%. De que sea una pancreatitis grave de un 15 o un 20%. Esto estamos hablando del ingreso. Entonces, acá el ingreso nada más, restitución agresiva de líquidos en las primeras 24 horas. Pasadas las 24 horas, si no hemos reanimado de forma adecuada a este paciente no va a responder y las complicaciones van a ser mucho peor. Entonces, la tasa de mortalidad podría aumentarse si es que no hacemos las correcciones antes de este tiempo. Entonces, acá va a generar pues, un cuadro leve que a la larga va a generar una resolución. Pero el que más me interesa es esta pancreatitis necrotizante. Primeras 2 semanas, falla de órgano transitorio, pancreatitis aguda, moderada severa, mortalidad menos del 5%. Pero, ¿qué pasa si a las 2 semanas sigue mal? La falla orgánica persiste, la pancreatitis aguda severa lo va a llevar a una tasa de mortalidad de un 20%. Puede recuperarse un 70% con una necrosis estéril, sin complicaciones y pues encapsulado, o puede generar pues una necrosis infectada, una pancreatitis aguda crítica, con una mortalidad de un 30%, pudiendo fallecer el paciente, ¿no? Entonces, de forma precoz, indican pasada ya los 3 días o disminuido el dolor, o empezando disminuyendo el dolor, y si es que se pudiera detectar algún ruido aéreo, así el paciente esté con sonda, se podría iniciar de forma muy escalonada y de poca cantidad la nutrición enteral. Antibióticos solamente en los casos documentados de infección. El tratamiento pues mínimamente invasivo debe ser necesario, ¿no? Cirugías de drenaje o endoscopías pues, para poder liberar la piedra que está obstruyendo el colédoco en estos pacientes. Entonces, el control dentro del tratamiento, el control del dolor, de preferencia, siempre opiáceos. ¿Ya? Entonces, con ellos, bueno, van a encontrar múltiples revisiones que le van a decir, no hay AINES, acetaminofén, o sea, paracetamol intravenoso. No. Con esto vamos a tener como ¿qué tenemos a la mano? Fentanilo, pitilina. La morfina no, porque la morfina genera espasmos del esfínter. Eso podría empeorar en estos pacientes. Reanimación con fluidos, ya lo dijimos, tenemos que estar activos en las primeras 24 horas. Entonces, nuestro objetivo es disminuir el boom y disminuir nuestro matación. Si mejoramos esto, se va a limitar la necrosis y la posibilidad de mejorar la tasa por inmortalidad va a ser mucho más alta. Más o menos, ¿qué volumen le podemos dar? Entre 200 y 500 mililitros por hora, o lo que refiere de 5 a 10 mililitros por kilo por hora. Lo que más o menos indicaría casi unos 16 litros al día. Pero ojo, esto tiene que ser monitorizado, ¿no? Pacientes cardíacos, pacientes renales, si les pasan pues 10 litros
obviamente este paciente va a terminar congestionado, va a terminar en ventilador mecánico, tal vez con un distrés respiratorio o hemodiálisis. Entonces, esto es individualizado para cada paciente, pero eso es lo que más o menos se espera en la reanimación. ¿Podemos usar coloides? Sí, podemos usar coloides, pero en casos de cuando tenemos un hematocrito muy bajo, menos de 25, ¿podemos usar albúmina humana? Sí, podemos usar albúmina humana en los casos de hipoalbuminemia con valores menores de 2. Nutrición. Si ponemos a sopesar entre la nutrición enteral y la nutrición parenteral, tienen mejor sobrevida, mejor número de infecciones, mayor disponibilidad la nutrición enteral. Incluso refiere que podemos usar poliméricas, o sea, con proteínas y carbono hidrático. Entonces, es menos riesgosa, más efectiva, a diferencia de la NPT. Hay más riesgos de infecciones, es más cara y pues muchas veces es menos. Entonces, sí le podemos dar incluso a los pacientes que ya estén resolviendo el hilio, pequeñas dosis para obtener un efecto trófico en la mucosa intestinal y así disminuir pues, las translocaciones bacterianas y las infecciones sobreagregadas. Entonces, si tenemos la disponibilidad, la disposición de tener dietas poliméricas, le damos dieta polimérica de forma precoz. Los antibióticos solamente con las infecciones comprobadas para estos pacientes. No que le voy a dar profilaxis, no. Darle una profilaxis de antibiótico generaría pues infecciones micóticas sobreagregadas y desarrollos de microorganismos multidrogoresistentes, ¿no? Entonces ya no nos vamos a enfrentar pues, a un E. coli normal, sino nos vamos a enfrentar a un E. coli ble, que esto sí sería peor para el paciente, ¿no? Ahora, de todos los antibióticos, los que tienen mejor llegada al páncreas es los carbapenems, pero también pueden llegar en dosis más altas las quinolonas, el metronidazol y las cefalosporinas de tercera, cuarta y quinta generación a dosis altas. Los probióticos y prebióticos, pues mucho se ha hablado del cóctel probiótico y del cóctel prebiótico. Y de verdad, lo único que han demostrado es un aumento en la tasa de morbo y mortalidad. Por eso están fuera, no se usan. En la medicina alternativa, pues hay estudios japoneses que mencionan el regaliz, el ginseng, la peonia, la corteza de canela china, que de verdad mencionan que mejora la mortalidad, pero de verdad son estudios de muy poco significado estadístico. O sea, no vale. Otros fármacos, como lo vemos acá, la heparina de bajo peso molecular sí ha demostrado una disminución en la tasa de morbo y mortalidad y mejora la evolución de los pacientes al mejorar la circulación pancreática y tener un efecto antiinflamatorio. ¿Qué es lo que hace? Regula la estimulación de los macrófagos y de los monocitos. Entonces, por ende, disminuye la respuesta inflamatoria. La simvastatina es un fármaco que se está empezando a usar, tiene un efecto prometedor en la profilaxis de nuevos eventos de pancreatitis aguda recurrente. El antifactor de necrosis tumoral alfa, si todo esto lo genera, pues las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral, si lo bloqueamos, pues realmente se está usando en casos muy seleccionados, pero juega un papel muy importante al bloquear una de las cascadas de citoquinas en el cuerpo del paciente. La norepinefrina, pues como vasoactivo que mejora rápidamente la presión y la perfusión de los órganos y sistemas, también está siendo considerada acá. Y la hemofiltración venosa también ha sido estudiada en la parte asiática, refiriendo que se limpia la sangre de todos los factores inflamatorios del paciente. Los inhibidores de la heparanasa es un nuevo medicamento, la ceruleína, que es un endoglucósido regulador de varios procesos fisiológicos y patológicos, así como de la angiogénesis para los pacientes con cáncer y para los casos de inflamación muy severa. Es un fármaco que todavía está en investigación, pero tiene muy buen augurio, pero lamentablemente todavía se mantiene en estudios en fase 1 y 2. Es la ceruleína. ¿Qué tratamiento endoscópico debería ser el tratamiento de elección? La CEPRE con la esfinterotomía, porque van a disminuir la tasa de mortalidad y complicaciones en los pacientes. Por ende, los pacientes con colangitis sobreagregada y pancreatitis biliar
debe solucionarse el problema en las primeras 24 horas de ser posible y si el paciente así lo meditase. Otros casos que podrían pasar a CEPRE, diagnóstica y terapéutica, son pacientes que mantienen pues ictericia, pruebas de función hepática alterada y dilatación persistente del conducto biliar. Por ende, ellos serían muy beneficiados de la solución endoscópica por CEPRE de la litiasis vesicular, ¿no? La endoultrasonografía podría ser la plataforma para el tratamiento mínimamente invasivo debido a que va a poder liberar rápidamente las colecciones que puedan presentar el paciente alrededor del páncreas. Como vemos acá, es en sí un resumen. Se le ingresa una pancreatitis, trastorno del calcio intracelular de las células pancreáticas por la liberación de todas las enzimas, la cual puede desencadenar cambios necroinflamatorios. El páncreas se inflama, libera las citoquinas a la sangre y genera pues todas sus fases, la intracelular, intracinar, la pancreática y la sistémica. Valoramos de forma adecuada al paciente al momento del ingreso, vemos cuáles son las causas iniciales y damos el tratamiento inicial, analgesia, hidratación, buscamos la etiología, manejo médico con nutrición enteral temprana, tromboprofilaxis, evaluación por el síndrome compartimental. Hay que recordar que los pacientes que tienen una presión intraabdominal mayor de 20 tienen que pasar a sala de operaciones. Entonces hay que recordar en nuestros libros cómo medimos la presión intraabdominal. Pues vaciamos la vejiga por completo, ponemos una sonda número 16, pasamos más o menos 100 centímetros cúbicos. Ojo, la sonda número 16, sonda Foley, tiene que ser de 3 lúmenes, pasamos 100 centímetros cúbicos, cerramos uno de los canales y vemos hasta cuánto paciente. Si pasan los 20 centímetros a nivel de la sínfisis del pubis, este paciente tiene hipertensión intraabdominal y tiene que entrar a la sala de operaciones lo antes posible. Evaluamos la posibilidad de la infección, el manejo quirúrgico, la CEPRE, la laparotomía por un síndrome compartimental, la colecistectomía laparoscópica si es que lo requiriese, y el estudio de imágenes a partir del tercer a quinto día, ¿no? Y el manejo de las colecciones, pues la necrosis amurallada, lo que le dicen el WOM, el Wall of Necrosion, y las colecciones y pseudoquistes que se observan a partir de la semana 6 y 12. Ojo, la necrosis infectada, como ya lo dijimos, pues meropenem y mepenem son de primera elección. Un acrónimo para que puedan recordar: páncreas, perfusión, una adecuada hidratación, analgesia con opioides, una nutrición precoz con sonda nasogástrica, sonda nasoyunal. De las dos, se prefiere la sonda nasoyunal. ¿Se puede poner una sonda nasogástrica? Sí se puede poner, pero la sonda nasoyunal ha demostrado disminuir, o sea, se evita la estimulación a nivel del páncreas, entonces por eso pasa directamente al ayuno. Genera efecto trófico favorable, disminuye las tasas de sobrecrecimiento bacteriano. Sin embargo, si se pone una sonda nasogástrica, sí se puede dar una nutrición al paciente, pero existe más riesgo de una translocación bacteriana y infección del páncreas debido a la secreción pancreática de los jugos. La evolución clínica con un adecuado score, el APACHE o el PCR. Y acá, pues, hemodinámicamente, el PVC ya casi no se usa, el ITCO y el PITCO sí, que son valoraciones hemodinámicas continuas, y PITCO es ya con una valoración sanguínea, ¿no? Es como ponerle un catéter Swan-Ganz, pero es un monitoreo, pues, ya transarterial de la hemodinamia del paciente. No es como ponerle pues, un cardio-Q. Entonces, este es un monitoreo continuo y fidedigno las 24 horas del día. La medición de la presión intraabdominal, valoramos la función renal con el rifle, con el DATKI, la parte metabólica con una gasometría siempre. La radiografía o las imágenes, ecografía para valorar la litiasis y la presencia de líquido libre, la tomografía, ¿no? Tras las 72 horas del inicio, y si es que fuera necesario la función guiada con aguja fina para extraer muestras y descartar los cuadros de infección en las colecciones. La CEPRE dentro de las 24 horas de ser posible, debido a que esto va a disminuir la tasa de recurrencias en el paciente y va a mejorar la tasa de mortalidad y estancia hospitalaria,
Los antibióticos no, salvo que tengamos ya la confirmación. Y la cirugía, pues, dependiendo si hay una necrosis infectada, o perforación intestinal, o hemorragia, o embolización. Tratamiento quirúrgico en la pancreatitis biliar leve, la colecistectomía temprana a las 48 horas, tiene las mismas complicaciones que operarlo de forma ambulatoria o precoz, pero disminuye el riesgo de una pancreatitis recurrente. Y la pancreatitis necrotizante, luego de 6 semanas, que ya se haya resuelto la inflamación, las colecciones, y que los síntomas hayan disminuido o hayan desaparecido por completo, y igual las colecciones, recién se indicaría el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Las complicaciones tenemos múltiples. Las sistémicas, recordemos que al generar una liberación de citoquinas en el cuerpo, pues puede afectar cualquier órgano, pulmonar, cardíaco, hematológico, renal, metabólico, central, periférico, misceláneos. Y en las locales, las colecciones agudas de líquido pancreático, pseudoquistos, necrosis, colecciones, necrosis, compresiones, obstrucciones, estenosis, todo lo que se pueda imaginar. Y la pancreatitis recurrente, idiopática, solamente hasta en un 30%, o sea, no se le encontró la causa, pero el resto normalmente ya sabemos, por alcoholismo, politiasis. La colecistectomía más CEPRE genera una curación de un 80%, entonces por ende el paciente ya no va a retornar, y el ácido ursodeoxycólico ha demostrado ser eficaz para los pacientes que tienen barro biliar. Y pues la prevención de la recaída, las tasas de reingreso habitualmente es hasta un 20% en los 30 primeros días, por eso les damos de alta y ahí al rato están volviendo los pacientes. Dolor abdominal recurrente, los factores de riesgo tienen que ser valorados, la severidad, el grado de necrosis, causa, si es que se le dio o no antibiótico-terapia, factores modificables, el consumo de tabaco y alcohol tienen que ser erradicados, y la colecistectomía previa al alta mejora una tasa de reingreso hasta un 75% en esos casos. Y bueno, eso sería todo. Este es el Hospital de Almenara y esto es muy agradecido.